De los dolores de espalda que podemos sufrir, el de la columna cervical es el más común, por lo menos el que más veo yo en el consultorio, y que tienen que ver generalmente con el estrés, ¿no? Las cuestiones psicoemocionales, el trabajo. Es como que cuando estemos pasados o pasadas vamos a tener mucha contractura cervical. Por otro lado, los trastornos posturales. Estamos todo el tiempo mirando para abajo, en el trabajo, en el estudio, con la computadora, el celular, el iPad, todo el tiempo mirando para abajo, que hace muy mal. También podemos sufrir algún accidente, algún traumatismo, algún golpe, algún accidente automovilístico, muchas veces esfuerzos que hacemos con los brazos, eso influye mucho en la columna cervical. Pero el problema o la característica mala que tienen los trastornos cervicales es que generan mucha irradiación. Es decir, cuando tengamos algún problema en el cuello, el dolor es como que se empieza a expandir hacia arriba, hacia la cabeza, generando muchas veces inestabilidad, mareo, dolor en la frente, en la nuca, tinnitus, ¿no? Dolor en los ojos, pero también hacia los hombros, la columna dorsal media, los brazos. Muchas veces sentimos como que perdimos sensibilidad en las manos, esto nos despierta de noche con una sensación eléctrica en los brazos. El dolor cervical suele trastornarnos el sueño. Bueno, en este video les voy a explicar las patologías más comunes que podemos sufrir. Las 3 patologías que más comúnmente, estadísticamente podemos sufrir, pero escuchen bien, les voy a contar los tratamientos naturales que podemos realizar para estas patologías. Espero que lo disfruten. Comenzamos. La columna cervical está compuesta por 7 vértebras, pero las 2 primeras se llaman atlas y axis. Tienen nombre propio. ¿Por qué? ¿Por qué 2 vértebras de la columna tienen nombre propio? Porque son muy importantes. Estas vértebras se articulan con el occipital y si funciona mal esta biomecánica, todo en el cuerpo, en todo el cuerpo, va a funcionar mal. Ahora, empecemos hablando de cuáles son las patologías que podemos sufrir para tener dolores. Y el más común, o el que se lleva todos los premios, tienen que ver con las hernias de disco o los problemas de los discos que, a ver, para resumirlo, los discos son unas estructuras gelatinosas compuestas en un 80% de agua. Son muy blandas, pero están contenidas y sostenidas por unos anillos de fibrocartílago que son súper resistentes, pero así todos se pueden deformar o romper. Las hernias de disco, que es la patología máxima en la cual estos anillos de fibrocartílago se rompen por completo y el núcleo pulposo, que es el nombre que tiene el contenido, pierde su domicilio, invadiendo y comprimiendo estructuras periféricas que serían hacia los laterales las raíces nerviosas que van, como les decía, para los brazos, las manos y la cabeza. Pero también puede ir hacia posterior, hacia atrás, y esto va a comprimir la médula espinal. Es muy sensible, entonces, con que un disco la toque, ya vamos a tener muchísima sintomatología, sobre todo hacia la cabeza, como les contaba, con mucha sensación a nivel como si fuese embotamiento, como si nos estuviesen apretando la cabeza de afuera para adentro. La hernia de disco es la patología máxima, como les decía, pero también podemos sufrir algo que se llama protrusión, que él o la que lo sufrió, lo está sufriendo, sabe a lo que me refiero porque lo leyeron en el informe de la resonancia, un abombamiento, un pinzamiento, es decir, son estructuras gelatinosas. Cuando pierdan su forma original, van a comprimir seguramente alguna estructura nerviosa. Bueno, cualquier tema que tenga que ver con las discopatías, ya sea una hernia de disco, una protrusión discal, un abombamiento, se puede trabajar con ozonoterapia. El ozono es un gas que está compuesto por oxígeno. Esto se los explico en todos los videos, pero quiero que lo entiendan bien porque está bueno. Es un gas compuesto por oxígeno, no tiene medicación, por lo cual prácticamente no tiene contraindicaciones y se aplica inyectable, con agujitas chiquititas en los músculos paravertebrales y el ozono, como es un gas, por su propia propiedad de gas, difunde hacia el interior poniéndose en contacto con las estructuras internas y tiene un efecto químico que se llama oxidorreducción. ¿Qué significa esto? Que intenta achicar las hernias de disco. Como toma el componente acuoso de lo que toca, y como les contaba, los discos son de un 80% de agua, el ozono lo que va a intentar hacer es retraer, contraer las hernias de disco para que, en el mejor de los casos, deje de comprimir las estructuras nerviosas.
Ahora, pasemos a otra patología que tiene que ver también con algo súper común que veo en el consultorio, que tiene que ver con la rectificación cervical. ¿Y qué es esto, no? Porque muchas veces no se entiende qué es. ¿Por qué? Si perdemos la forma natural o ideal, porque muchas veces esto es congénito genético, pero si perdemos o no tuvimos la forma ideal biomecánica de la columna cervical, tenemos tanta sintomatología. La columna cervical debería tener idealmente una forma como si fuese una C, una letra C mirando para atrás, ¿no? Una curvatura con la pancita hacia adelante. Si esto se rectifica o incluso, en lo que sería su expresión máxima, se invierte, puede ir para el otro lado, vamos a tener muchísima sintomatología. ¿Y por qué? A ver, la columna cervical aloja, como les decía al principio, en su interior a la médula espinal, que, si bien está muy protegida, no tiene flexibilidad, no es plástica, es rígida y en la región cervical es bien ancha porque emerge del cerebro, del bulbo raquídeo, y a este nivel es muy ancha. Entonces no tiene flexibilidad. Si nosotros algo que debería ser curvo lo volvemos recto, es como si lo estuviéramos estirando. Y si la médula no tiene flexibilidad, se va a quejar y va a generar mucha sintomatología bien específica. Y tiene que ver con, lo decimos siempre, lo repetimos, dolor obviamente en el cuello, en la cabeza y en los hombros. Pero también podemos tener embotamiento, que como les decía es esta sensación como si nos estuviesen apretando la cabeza de afuera para adentro. Podemos tener inestabilidad permanente, como si estuviésemos borrachos o borrachas, vista borrosa, fallas de la memoria, neblinas mentales. Muchas veces tenemos acúfenos, tinnitus, estos pitidos, zumbidos en los oídos que los sentimos en uno, en otro o adentro de la cabeza, o incluso, y esto es una característica bien particular, podemos tener sensación de falta de aire, ¿no? Como que no nos entre el aire y bostezos, suspiros profundos todo el tiempo, o palpitaciones. Para la rectificación cervical o incluso, como les decía, para la inversión de la curvatura fisiológica cervical, lo más recomendable o lo que mejor en general funciona son las terapias manuales y que son combinaciones de técnicas entre quiropraxia, osteopatía, terapia postural como puede ser RPG o el método 3 escuadras, que son técnicas específicas para mejorar la postura y las cadenas musculares, ¿no? Muchas veces la rectificación cervical se da a partir de un whiplash o latigazo cervical que tiene que ver con un accidente de tránsito en la cual somos embestidos por detrás por otro auto. Bueno, este latigazo cervical genera una rectificación cervical, por lo cual tenemos que empezar a trabajar en las cadenas musculares, sobre todo la cadena respiratoria anterior, las cadenas posteriores musculares. Esto lo hacemos, como les decía, con reeducación postural global. También podemos hacer praxis vertebral. Bueno, yo les voy nombrando porque, como les decía, no es una sola técnica. Lo ideal es combinar terapia craniosacra también. Podemos hacer un montón. Algunos masajes, masoterapia también puede llegar a funcionar, pero la clave está en combinar técnicas. Ahora, en tercer lugar, pero no por eso menos importante, está la artrosis. A ver, la artrosis es el desgaste de las articulaciones o de los huesos que conforman las articulaciones. Y muchas veces pensamos que la artrosis es una característica de la gente mayor, ¿no? Decimos, no, la artrosis es para mayores a 80. Error. La artrosis es algo muy común y que tiene que ver con la falla biomecánica de la articulación entre las vértebras. Si hay artrosis, va a haber un desgaste. Este desgaste va a generar calcificaciones que se llaman osteofitos, que son como unos piquitos, de hecho se llaman picos del oro, porque tienen forma de pico del oro, que van a empezar a comprimir o pinchar, ¿no? Irritar, lastimar las estructuras periféricas nerviosas. Entonces, esto lo que va a hacer es que tengamos muchos dolores y rigidez. Esto tiene muchas veces una vinculación, o sea, se vincula, se relaciona con la contractura muscular. Y el error, o el error más común que hacemos, que generamos, es tratar de aflojar, de relajar los músculos. ¿Y por qué digo que es un error? Porque la artrosis es una fricción entre las articulaciones intervertebrales. Y la contractura lo que intenta hacer es sostener, estabilizar la columna. Y nosotros a veces con un masaje fuerte o con esa maldita manta eléctrica que nos genera calor, incluso también si tomamos algún miorrelajante, ¿no? Alguna medicación para relajar por fuerza bruta o
los músculos o por sedación, vamos a cometer un error. ¿Por qué? Porque ya sea con un masaje, con calor o con un medicamento, si relajamos los músculos de la columna cervical que están intentando estabilizar la artrosis, vamos a generar más inestabilidad. Y esto genera un efecto rebote en el cual cada vez vamos a tener más contractura, más compresión, más fricción, por lo cual más artrosis y más rigidez. Tenemos que hacer terapias progresivas, pueden hacer terapias manuales, pero progresivas, que tengan que ver con la descompresión, con la movilidad, con intentar descomprimir, liberar y mejorar sobre todo la biomecánica articular entre las vértebras, intentando generar que no haya más fricción. Y también existen unos preparados, algunas fórmulas específicas que se hacen para cada paciente, y se los digo así para que no me empiecen a preguntar la fórmula, porque primero que yo no soy médico y no lo puedo recomendar, mucho menos en un video. Pero sí quiero que sepan que existen fórmulas en las cuales se hacen para cada paciente con péptidos y con, bueno, es medicación biológica, productos biológicos para intentar por lo menos frenar el avance de la artrosis y en algunos casos hasta mejorarla. Todo esto que les estoy contando se puede combinar, es decir, nosotros podemos combinar la ozonoterapia, porque aparte para la artrosis es un gran oxigena los tejidos, o sea que nos va a mejorar mucho también. Podemos utilizar las terapias manuales combinando según corresponda y también estos productos biológicos para mejorar la calidad articular y en realidad de todos los tejidos articulares del cuerpo. Bueno, espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido el video. Nos vemos la próxima, que estén muy bien. Chau.